Para este proyecto voy a estar usando hilo artesanal, así se llama este hilo, y es un hilo bastante delgado, trae 100 gramos el ovillo. Este es el color 301, es un tono beige, y este hilo me gusta porque este hilo tiene como brillitos, miren. Él tiene como un efecto brillante, es de hebra bastante delgada y las prendas quedan bastante sueltas. Y el ganchillo que voy a estar usando es de 3 milímetros. Vamos a comenzar haciendo el nudo de inicio o el nudo deslizado, como normalmente lo hacemos. Y ahora voy a tejer 5 cadenas. Tomo lazada y saco por dentro y voy tejiendo cadenas hasta tener 5. Aquí ya tengo las 5 cadenas. Ahora me voy a ir a la primerita cadena que hice. Voy a insertar el ganchillo y voy a hacer aquí un nudo deslizado. De esta manera cerramos y formamos una argollita. Voy a trabajar dentro de esa argolla. Comienzo tejiendo 3 cadenas que equivalen a un punto alto y una cadena más de separación. En total serían 4 cadenas. Tomo lazada y dentro de la argollita que se formó vamos a tejer un punto alto. Ahora tejemos una cadena y otro punto alto. Vamos a estar tejiendo puntos altos separados por una cadena. Aquí tenemos 3, contando las primeras cadenas que hicimos, llevamos 3 puntos altos. Vamos a completar 12 puntos altos separados por una cadena. Vamos a comenzar haciendo el nudo de inicio o el nudo deslizado, como normalmente lo hacemos, y ahora voy a tejer 5 cadenas. Tomo lazada y saco por dentro y voy tejiendo cadenas hasta tener 5. Aquí ya tengo las 5 cadenas. Ahora me voy a ir a la primerita cadena que hice, voy a insertar el ganchillo y voy a hacer aquí un nudo deslizado. De esta manera cerramos y formamos una argollita. Voy a trabajar dentro de esa argolla. Comienzo tejiendo 3 cadenas que equivalen a un punto alto y una cadena más de separación. En total serían 4 cadenas. Tomo lazada y dentro de la argollita que se formó vamos a tejer un punto alto. Ahora tejemos una cadena y otro punto alto. Vamos a estar tejiendo puntos altos separados por una cadena. Aquí tenemos 3, contando las primeras cadenas que hicimos, llevamos 3 puntos altos. Vamos a completar 12 puntos altos separados por una cadena. Y bueno, aquí ya tengo 12 puntos altos separados de una cadena. Ahora para finalizar hacemos la última cadenita y vamos a contar 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y aquí en la tercera cadenita insertamos el ganchillo y hacemos un punto deslizado y ya cerramos la primera vuelta. Para comenzar la siguiente vuelta nos vamos a pasar a este espacio. Entonces insertamos aquí el ganchillo y hacemos un punto deslizado para pasarnos aquí. Vamos a subir 2 cadenas que contaremos como un punto alto sin terminar, solo 2 cadenas. Tomamos lazada y aquí en el mismo espacio vamos a tejer un punto alto sin terminar. Ahí lo sostenemos. Nuevamente tomamos lazada y vamos a hacer lo mismo, otro punto alto sin terminar y llevamos 3 y vamos a tejer el cuarto punto alto y ahora los terminamos todos juntos. Ahora vamos a tejer 3 cadenas y vamos a tejer esto mismo acá de este lado. 4 puntos altos cerrados juntos. Aquí en el siguiente espacio de cadena hacemos el primer punto alto y no lo cerramos. Tomamos lazada, hacemos el segundo sin cerrar, el tercero y el cuarto. Ya que tenemos los 4 puntos altos, los cerramos todos juntos, hacemos 3 cadenas y repetimos en cada uno de los espacios hasta completar 12. Bueno, ya estoy por finalizar esta vuelta, hice las últimas 3 cadenas y vamos a cerrar esta vuelta justo aquí encima de donde terminamos este jueguito de 4 puntos altos cerrados juntos. Insertamos el ganchillo y hacemos un punto deslizado y ya tenemos la segunda vuelta lista. Vamos a pasar a la siguiente vuelta. Nos vamos a poner en este espacio, simplemente vamos a insertar el ganchillo y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora hacemos 2 cadenas. Estas 2 cadenas no las voy a contar como un punto alto, solo las voy a hacer para levantar.
tomo lazada y aquí mismo voy a tejer 3 puntos altos. Tenemos el primero, el segundo y hacemos uno más. Ahora tomo lazada y me voy al siguiente espacio de 3 cadenas y voy a tejer aquí 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos. Entonces aquí tengo 3 puntos altos, ahora hacemos una cadena y allí mismo vamos a tejer 3 puntos altos, 2 y 3. Y esto que acabo de hacer es lo que vamos a repetir. En el siguiente espacio vamos a tejer 3 puntos altos aquí y luego en el siguiente espacio 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos hasta completar toda la vuelta. Bueno, y ya estoy al final de la vuelta, entonces voy a buscar aquí el primer punto alto que hicimos y allí encima vamos a hacer un punto deslizado, una cadenita y podemos ya cortar el hilo porque ya está listo nuestro hexágono. Mírenlo, aquí vamos a resaltar un poquito las punticas para que se vea mucho mejor. Y miren, así es como tenemos. Tiene 6 lados y con esto se pueden tejer muchísimas cosas. Yo estoy tejiendo varios, de hecho acá tengo más. Porque en nuestra próxima clase vamos a tejer algo súper bonito y vamos a necesitar muchísimos de estos. Ahora vamos a tejer un medio hexágono porque también lo vamos a necesitar para nuestro próximo proyecto. Vamos entonces a iniciar muy parecido a como hicimos el primer hexágono. Vamos a hacer el nudo deslizado y vamos a hacer cadenas. Para el hexágono yo tejí 6, ahora vamos a tejer 5. Con 5 cadenitas está bien para tejer este medio hexágono. Nos vamos a la primera cadenita y hacemos el punto deslizado. Ahora 1, 2, 3 y 4 cadenas. Y vamos a tejer aquí dentro 7 puntos altos. 7 puntos altos contando el primero que hicimos con las 3 cadenas que levantamos. Entonces ya aquí llevo 3 puntos altos separados por una cadena. Vamos por el cuarto y seguimos tejiendo hasta completar 7. Bueno, aquí ya tenemos 7 puntos altos, no vamos a cerrar, nos vamos a devolver. Entonces hago 2 cadenitas para devolverme. Estas 2 cadenas no las voy a contar como un punto alto. Entonces encima de este punto alto voy a tejer un punto alto. Aquí tengo mi primer punto alto. Tomo lazada y en el espacio de cadena vamos a tejer 4 puntos altos sin terminar. Estamos haciendo el mismo patrón del hexágono, solo que esta vez de ida y vuelta nos devolvemos, no estamos tejiendo en circular. Aquí vamos a cerrar todos los puntos juntos, hacemos las 3 cadenas y nos vamos al siguiente espacio de cadena y repetimos 4 puntos altos sin terminar y los terminamos todos juntos. Separamos por 3 cadenas y repetimos hasta completar esta vuelta. Bueno, aquí ya estoy al final de la vuelta, vamos a cerrar estos puntos juntos y el último punto va a ser un punto alto que haremos 1, 2, 3 contando en la tercera cadenita. Allí vamos a tejer el último punto alto de esta vuelta. Y miren, así va nuestro medio hexágono. Vamos a iniciar la última vuelta, 2 cadenas, giramos el tejido y aquí mismo, encima del último punto alto que hicimos, vamos a tejer allí puntos altos. Tejemos un punto alto. Tejemos otro y tejemos uno más. Vamos a tejer en total 3 puntos altos encima de ese punto alto que hicimos de último. Ahora tomamos lazada y nos vamos al espacio de 3 cadenas y vamos a tejer aquí 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos para hacer una de las esquinitas de este medio hexágono. Aquí tenemos la cadenita, entonces ahora tejemos 3 puntos altos más allí en ese mismo espacio. 2 y 3. Tomamos lazada, nos vamos al siguiente espacio y aquí solo vamos a tejer 3 puntos altos. Estamos repitiendo la misma secuencia como pueden ver. Nos vamos al siguiente espacio y tejemos 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos. Y luego en el siguiente solo tejemos 3 puntos altos y repetimos hasta completar esta vuelta. Bueno, y ya para terminar la vuelta nos ponemos aquí encima del último punto alto que hicimos y vamos a tejer
3 puntos altos. Bueno, aquí como nos queda este puntico, entonces aquí encima vamos a tejer el último punto alto. Y ya quedaría listo nuestro medio hexágono. Hacemos una cadenita y ya podemos cortar el hilo. Entonces miren cómo queda una vez listo. Tenemos la mitad de un hexágono. Vamos a necesitarlo para nuestro próximo proyecto, que sé que les va a encantar, va a quedar súper divino. Así que nos vemos en la próxima clase. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like, compartir, comentar y nos vemos en la próxima. Besitos, bye bye.